Buenas a todos, en el siguiente video educativo veremos desde los tipos de trabajo hasta su globalización. Pero antes, ¿qué es el trabajo? El trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o circunstancias. Es toda actividad humana que se puede reconocer como trabajo. La necesidad de trabajar quizás tuvo origen hace milenios, en un instinto básico del hombre de sobrevivir y perpetuarse como especie. El hombre debió utilizar todas sus potencialidades para proveerse de alimentos, elaborar su ropa, vivienda, fabricar utensilios, herramientas y armas, para proteger a sus hijos. Desde el punto de vista individual, el trabajo es todo lo que el hombre hace para su satisfacción, alegría y bienestar. Toda la gama de actividades que satisfacen sus necesidades primarias, así como alcanzar la riqueza material y o espiritual para él mismo, los suyos y su país. La persona, cuando realiza un trabajo, puede tener diferentes finalidades. Si el trabajo se realiza para obtener ganancias económicas que nos garanticen la subsistencia, lo llamamos trabajo productivo o remunerado. A continuación, veremos los tipos de trabajo tomando distintos criterios de clasificación, según su calificación. El trabajo calificado es aquel que se refiere a una actividad para la cual se requiere preparación académica y experiencia. Son trabajos complejos en distintas áreas, como por ejemplo, diseñadores, contratistas, gerentes, farmacéuticos, bailarines, cardiólogos, matemáticos, actores, chefs, licenciados en gastronomía, cualquier actividad que requiera un cierto aprendizaje. En el trabajo semicalificado se necesitan algunos conocimientos puntuales que son aplicados al manejo de alguna maquinaria. En el poco calificado, el individuo tiene conocimientos básicos para realizar una determinada tarea, pero no tiene aún la experiencia suficiente como para ponerlos en práctica. Citando un ejemplo, a la izquierda de la pantalla tenemos un chef, un individuo calificado y atrás sus ayudantes, los trabajadores poco calificados, ya que como dijimos anteriormente cuentan con conocimientos básicos, pero no con el tiempo necesario para desarrollarlos y poder llevar a pleno esa labor. A la derecha vemos lo que bien podría ser un contador y su ayudante, la cual está lejos de tomar esa responsabilidad ya que no cuenta con estudios superiores que la respalden. En el trabajo no calificado, el más bajo según esta clasificación, el individuo no precisa ninguna formación ni ningún tipo de aprendizaje, sino que pueden ser realizadas por cualquier persona. Según el nivel educativo, con educación media, el individuo tiene la capacidad de realizar tareas que se requieren en el puesto, por lo que aplica los conocimientos adquiridos. Con educación media superior, este tiene los conocimientos relacionados con el funcionamiento de las maquinarias y de la realización de las actividades en el sector que se desenvuelve. Con el perfeccionamiento científico, aquí el sujeto posee la capacidad que necesita para llevar a cabo un trabajo científico gracias al elevado nivel educativo que éste tiene y que es el que requiere para desempeñarse correctamente, según estatuto jurídico. Trabajo en relación de dependencia o asalariado. En esta forma de trabajo, la relación entre empleado y empleador se concreta por medio de un contrato, en el cual se determinan las condiciones de contratación, el salario y sus formas de pago. El empleador es contratado a fin de que participe en las actividades productivas organizadas con el objetivo de generar ganancias. Autoempleo. En esta forma de trabajo, el mismo trabajador es quien se encarga de la organización y dirección de las actividades. El autoempleo puede ejercerse de dos formas: individual o colectivo.
En este último, el trabajador es miembro de una organización en la que tiene la capacidad de tomar decisiones y se da, por ejemplo, en cooperativas o sociedades laborales. El trabajo individual, en cambio, es aquel que se regula bajo la forma de contrato de locación de servicios por el derecho civil. Trabajo no registrado. En esta forma laboral, también conocida como trabajo informal, la relación entre empleado y empleador no se establece a partir de las formalidades legales, por lo que no cumplen los requisitos establecidos o determinados por las regulaciones. Trabajo informal es aquel que se realiza por cuenta propia debido a la simple supervivencia. Este da una productividad extremadamente baja y no existe ningún tipo de formalidad. A continuación, hablaremos del tipo de organizaciones. Tipos de organizaciones. Organizaciones con fines de lucro. Llamadas empresas tienen como uno de sus principales fines, si no es el único, generar una determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y o accionistas. Organizaciones sin fines de lucro. Se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad, sin pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales, etc. Organizaciones según su formalidad. Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en organizaciones formales. Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan personas, actividades y cómo se reúnen nuevamente. Este tipo de organizaciones puede, a su vez, tener uno o más de los siguientes tipos de organización. Organización lineal. Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las organizaciones. Organización funcional. Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades o funciones. El principio funcional separa, distingue y especializa. Es el germen del staff. Organización línea staff. El tipo de organización línea staff es el resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas. En la organización línea staff existen características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la organización línea staff coexisten órganos de línea, órganos de ejecución y asesoría, órganos de apoyo y de consultoría, manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados. Comités. Reciben una variedad de denominación: comités, juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros funciones técnicas, otros estudian problemas y otros solo dan recomendaciones.
La autoridad que se da a los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza. Las características principales son: el comité no es un órgano de la estructura organizacional. Los comités pueden ser formales, informales, temporales o permanentes. Formales: cuando forman parte de la estructura de la empresa con deberes y autoridad específicamente delegadas. Informales: cuando se organiza por una persona que desea un estudio o decisión sobre algún problema especial. Temporales: cuando se realiza el estudio de algún problema en especial por un tiempo relativamente corto. Permanentes: los comités formales son, por lo general, permanentes. Existen numerosas aplicaciones para la actividad de los comités. Una conclusión justa exige una variedad de información. Sería el caso de los comités de investigación sobre productos, precios, salarios, etc. Si fuese necesario, la obtención de varias personas calificadas para la toma de decisiones es importante. Si el éxito del cumplimiento de estas acciones depende de la perfecta comprensión de todos sus aspectos y detalles. Cuando una efectiva coordinación exige que las actividades de algunos departamentos o divisiones estén bien ajustadas. Organizaciones informales. Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales, pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Según Heath, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones tienen cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto grado de informalización. Organizaciones según su grado de centralización, es decir, según la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en organizaciones centralizadas. En una organización centralizada, la autoridad se concentra en la parte superior, si es poca la autoridad, en la toma de decisiones que se delega en los niveles inferiores. Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los ejércitos, el servicio postal y el Ministerio de Hacienda. Organizaciones descentralizadas. En una organización descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. La descentralización es característica de organizaciones que funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y creatividad. En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que según Heath, Black y Porter, con frecuencia los estudiantes perciben que formalización y centralización son esencialmente lo mismo, y por tanto, creen informalización y descentralización como sinónimos. Sin embargo, este no es el caso. Se puede tener una organización muy formal que esté altamente centralizada, aunque también una organización formal que esté bastante descentralizada. Por otro lado, también habría una organización altamente informal que esté descentralizada o altamente centralizada. Taylorismo. El Taylorismo, término derivado del nombre del estadounidense Frederick Wilson Taylor, en organización del trabajo, hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción. Se basa en la aplicación de métodos científicos de orientación positivista y mecanicista al estudio de la relación entre obrero y técnicas modernas de producción industrial, con el fin de maximizar la eficiencia en la mano de obra, máquinas y herramientas mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en sus secuencias y procesos, y el cronometraje de las operaciones, más un sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la actividad industrial. Características. Las tareas intelectuales las llevaban a cabo diseñadores y organizadores, técnicos e ingenieros. Las tareas manuales
eran ejecutadas por trabajadores manuales y obreros. La sistematización del trabajo obrero se daba por medio del traslado a la gerencia de la empresa del conocimiento tradicional que poseían los trabajadores calificados. La organización del trabajo taylorista transformó a la industria en los siguientes sentidos. Aumentó la destreza del obrero a través de la especialización y conocimiento técnico, mayor control del tiempo en la planta, lo que significaba mayor acumulación del capital, idea inicial del individualismo técnico y mecanización del rol, estudio científico de movimientos y tiempo productivo. La división del trabajo, planteada por Taylor, efectivamente reduce los costos y reorganiza científicamente el trabajo, pero encuentra un rechazo creciente del proletariado, elemento que sumado a la crisis de expansión estructural de mercado por velocidad de circulación de mercancía, lo llevaría a una reformulación práctica en el siglo XX, que es la idea del Fordismo, método del que hablaremos a continuación. Este es el modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, fabricante de automóviles de Estados Unidos. Este sistema comenzó con la producción del primer automóvil a partir de 1908, con una combinación y organización general de trabajo altamente especializada y reglamentada, a través de cadenas de montaje, maquinaria especializada, salarios elevados y un gran número de trabajadores en plantilla, y fue utilizado posteriormente en forma extensiva en la industria de numerosos países, hasta la década de los 70 del siglo XX, cuando fue reemplazada por el toyotismo. El Fordismo como modelo de producción resulta rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio relativamente bajo en relación a los salarios promedios, generalmente en una economía desarrollada. Características del sistema Fordista. Al parecer, la idea de la fabricación en cadena le vino a Ford tras observar métodos de producción en grandes mataderos y conservas cárnicas de Cincinnati y Chicago. El departamento de despiece funcionaba desde 1905. Ford lo empezó a emplear consecuentemente en su fábrica de automóviles de Midland Park, Michigan. En lugar de despiezar, se trataría, en el método Fordista, de fabricar y montar. Se incorporó a las fábricas la línea de montaje, o también llamada cinta sin fin. El trabajador debía moverse rápidamente siguiendo el ritmo de la cinta, movimientos repetitivos y rutinarios, eliminando todo movimiento ajeno a la actividad específica asignada, tiempos muertos. En los elementos centrales del modelo Fordista se aprecia el aumento en la división del trabajo, profundización del control de los tiempos productivos del obrero, vinculación tiempo-ejecución, reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía, expansión interclasista de mercado e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados, políticas de acuerdo entre obreros organizados, sindicato, y el capitalista, y producción en serie. El objetivo del sistema Fordista era la producción masiva de unidades estandarizadas, al permitirse el flujo continuo de procesamiento, producción en serie. En el impacto social, Ford tuvo la visión de un modelo de sociedad, la sociedad caracterizada por la producción en masa y el consumo en masa, y sus obreros ganan el doble de la media normal, entonces también podrán consumir el doble. Y Ford cree que ese modelo deberá difundirse en todo el mundo empresarial. Algunas de sus características fueron
aplicación del Taylorismo y Fordismo a todos los órdenes de la vida, trabajo repetitivo y ausente de creatividad, espacio de trabajo separado del espacio de vida, tiempo de ocio, nueva sociedad consumista, crecimiento de las ciudades y los suburbios. Ahora veremos la tercera gran referencia, el toyotismo, caracterizado en palabras generales por su flexibilidad laboral. Así que antes iremos al concepto y explicación, elementos, etcétera, de qué es la flexibilidad laboral. Luego volveremos al toyotismo. ¿Ok? Va. Ahora vamos a ver qué es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral consiste en un modelo regulador flexible en el trabajo para el manejo de los derechos laborales en las empresas y organizaciones privadas. Los mecanismos de flexibilización laboral se basan principalmente en la reducción de costo de mano de obra, tiempo de jornada o contratación. Un estudio ha indicado que las organizaciones que tienen una cultura de flexibilización establecida consiguen menores tasas de movimiento de empleados por su propio interés, lo que quiere decir que esta puede ser una importante tasa para conservar a los empleados y retener el talento. Algunas de las opciones de flexibilidad laboral son los horarios flexibles, los horarios de menores tiempos, semanas laborales comprimidas o la posibilidad del teletrabajo. Algunos de sus peligros puede ser utilizar esto en contra del trabajador con horarios más largos de los establecidos o hacer trabajar más a los empleados. La flexibilidad laboral es uno de los principales atractivos de las empresas más valoradas por los trabajadores, siempre que incidan a su favor, ya que les permite una mejor compatibilidad del personal como profesionales. La flexibilidad laboral, y así lo demuestra alguna encuesta, ofrece recompensas para las empresas como la motivación, satisfacción y compromiso de los empleados, libera de estrés a los trabajadores e incide directa o indirectamente en su productividad. ¿Cuáles son los elementos de la flexibilidad laboral? Los principales elementos de la flexibilidad laboral, o al menos los que más se valoran, son el horario flexible, el horario de tiempo parcial o de medio tiempo, las semanas laborales comprimidas, el retorno gradual de la licencia y la combinación de varias opciones a medida para los empleados. En esto no se debe olvidar el teletrabajo y el teletrabajo utilizando Internet. La nueva flexibilidad laboral no es tan rígida en las categorías profesionales. Se basa más en la movilidad geográfica y la modificación de horarios, entre otras cosas. Las empresas que optan por la flexibilidad laboral cada vez son más y están consiguiendo buenos resultados. De hecho, es importante educar en la cultura de la flexibilidad como una alternativa para los negocios. Las empresas también encuentran muchas posibilidades en la flexibilidad laboral de acuerdo a sus necesidades. Algunas iniciativas de la flexibilidad laboral se basan en la subcontratación, contratación por horas, trabajos a comisión, trabajos temporales o incluso el autoempleo. Y es que la flexibilidad laboral cambia las reglas del juego, abre el camino a nuevas posibilidades, algunas a favor del empleado y otras en su contra. El toyotismo corresponde a una relación en el entorno de la producción industrial, que fue pilar importante en el sistema de procesamiento industrial japonés y coreano, que después de la crisis del petróleo en 1973 comenzó a desplazar al Fordismo como modelo referencial en la producción en cadena. Se destaca de su antecesor básicamente en su idea de trabajo flexible, aumento de la productividad a través de la gestión y organización, just in time, y el trabajo combinado que supera a la mecanización e individualización del trabajador, elemento característico del proceso de la cadena fordista. Cuando el sistema económico keynesiano y el sistema productivo fordista dan cuenta de un agotamiento estructural en los años 73-74, las medidas en la producción industrial comienzan a girar al modelo japonés, modelo que permitió llevar a la industria japonesa del subdesarrollo a la categoría de potencia mundial en solo décadas. Los ejes centrales del modelo lograban revertir la crisis que se presentaba en la producción en cadena fordista. Estos puntos eran flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos de trabajo, roles,
estímulos sociales a través de la fomentación del trabajo en equipo y la identificación transclase entre jefe y subalterno. Sistema Just in Time, que revaloriza la relación entre tiempo de producción y la circulación de la mercancía a través de la lógica de menor control del obrero en la cadena productiva y un aceleramiento en la demanda que acerca al stock cero y permite prescindir de la bodega y sus altos costos por concepto de almacenaje. Reducción de costos de planta permite traspasar esa baja al consumidor y aumentar progresivamente el consumo en las distintas clases sociales. Características del sistema toyotista. La manera en que se manifiesta, idealmente, esa nueva concepción, vinculación, ejecución tiene que ver con una economía que tenga un crecimiento aceptable y un control amplio de los mercados externos, a pesar de que solo un pequeño grupo de países cumplen con ese escenario. El toyotismo también ha manifestado formas híbridas en otros países, con el objetivo de perseguir la reducción de costos y el estímulo social a los trabajadores. Un modelo de fábrica mínima con un personal reducido y flexible. Sin duda, las innovaciones introducidas por el ingeniero Hon en la empresa automotriz Toyota impusieron este modelo al fordista. Estas son sus características. Se produce a partir de los pedidos hechos a la fábrica, demanda, que ponen en marcha la producción. La eficacia del método japonés está dado por los llamados 5 ceros: cero error, cero avería, rotura de una máquina, cero demora, cero papel, disminución de la burocracia de supervisión y planeamiento, y cero existencias. Significa no inmovilizar capital en stock y depósito, es decir, solo produciendo lo que ya está vendido. No almacenar ni producir en serie como lo hacía el sistema fordista. La fabricación de productos muy diferenciados y variados son bajas cantidades, no como el fordismo que producía masivamente solo un artículo. Un trabajador multifuncional que maneje simultáneamente varias maquinarias diferentes, la adaptación de la producción a la cantidad que efectivamente se vende, producir justo y lo necesario, la automatización que introduce mecanismos que permiten el paro automático de máquinas defectuosas para evitar desperdicios y fallos. La globalización, ese concepto tan repetido en las últimas décadas y que trae consigo la internacionalización de los mercados, la deslocalización de empresas, el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, la aparición de países emergentes y la competencia entre estos y los ya desarrollados de Occidente. Tiene consecuencias en diferentes ámbitos como el medio ambiente, la economía, el desarrollo tecnológico y el empleo. La internacionalización de los mercados ha propiciado que las grandes empresas busquen nuevos destinos para abaratar sus costes y ser así más competitivos en los mercados mundiales. Para los países emergentes ha sido un impulso para industrializar sus economías y abrirlas al mundo. Así al principio esta situación era favorable para los países desarrollados. Estos se han aprovechado de la poca capacidad de los países subdesarrollados para explotar sus recursos naturales y de la escasa legislación laboral para fabricar productos a bajo coste en los países subdesarrollados y luego venderlos en los mercados occidentales y mundiales, teniendo así un amplio beneficio. Poco a poco los países emergentes han ido industrializándose y adquiriendo autonomía, explotando ellos mismos sus propios recursos y abriéndose al mercado mundial. Esta evolución ha generado más competencia a nivel mundial, robándole poder a los países occidentales. En cuanto al efecto que tiene este fenómeno en las relaciones laborales, sería bueno distinguir entre lo que ocurre en ambas. Por un lado, en los países en vía de desarrollo, la escasa legislación laboral propicia un empleo precario propio de la industrialización del siglo XIX. En Europa, con bajos salarios, largas jornadas laborales, trabajo infantil, inexistencia de derechos sociales y económicos y de seguridad y higiene en el trabajo.
Por contra, el efecto más inmediato en Occidente es la pérdida de oferta de trabajo como consecuencia directa de la deslocalización empresarial. Esta disminución del empleo ofertado en épocas de bonanza no había supuesto un problema puesto que los niveles de paro no eran preocupantes. Actualmente, con la crisis mundial y el alto nivel de desempleo, en Occidente ya supone un problema. En un contexto de mercado globalizado y libre competencia entre los países, Occidente se encuentra en este momento en una posición de debilidad, ya que le resulta muy difícil competir contra estos países por sus características: menor nivel de vida, mano de obra más barata, mayores recursos naturales, una cultura de trabajo más precaria y menos sensible con los derechos sociales, entre otros. También se debe mencionar que se ha puesto en jaque el rol del Estado frente a las empresas. Esto es muy ambiguo y por supuesto amerita otro espacio de discusión. Sin embargo, en una breve acotación diremos lo siguiente. Dos versiones han surgido. Una es la teoría evolutiva y por otra parte la teoría de dependencia. En una se entiende que el ciclo existente a partir de la relación entre países centrales y periféricos debido a la globalización es irrompible y los países ganadores que aprovechan este capitalismo siempre van a ser los que van a mantenerse a la vanguardia y por supuesto sometiendo a los países periféricos. Por otra parte, la teoría evolutiva sostiene que todos los países han surgido de un modelo periférico y por ende siempre podrán evolucionar. La idea de la globalización a escala mundial consiste en la creación de un mercado internacional que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial o productivo. Muchas empresas internacionales así han logrado instalarse deslocalizándose de su propio país, buscando mano de obra más barata y produciendo así una inversión extranjera en países periféricos. Este término, denominado neocolonialismo, es una forma de dominación indirecta por parte de los países centrales, llegando nuevamente a la idea de dos tipos de visión, una que entienda esto como favorable y otra desfavorable. Nuevamente nos citamos en lo ya antes dicho, teoría evolutiva y teoría de la dependencia. Para finalizar, debemos entender entonces que la globalización o mundialización es un proceso histórico de integración mundial en ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos y tecnológicos, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. La realidad es que ahora todos estamos interconectados. A favor o en contra de la globalización es algo que vamos a dejar para otro video de AG Producciones. Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue. Díganle que jamás yo no volví a llorar. Alguien por favor, le cuento